No os lo creeréis, pero la República Italiana ha condecorado a Robin Hood por unos méritos que en un segundo os contaré. Antes, sabéis que hay unos anuncios y en un segundo arranca una nueva edición de Robin Hood, Atracón a mano armada, al que por fin le han puesto unas medallas. Robin Hood. Bienvenidos a Robin Hood, Atracón a mano armada. Qué bonito es estar trabajando, que suene el teléfono y llame el embajador de Italia en España desde la mismísima embajada de Madrid y te diga que gracias a ese patatoto que hicimos con Chistorra, la República Italiana homenaje nada más y nada menos que a Robin Hood, que soy yo, David de Jorge Izabarrena, que es el que presenta este programa. Habéis visto la bandera italiana y estos dos medallones tan preciosos. Hoy vamos a reproducir un patatoto parecido al de aquella ocasión. En vez de hacerlo con Chistorra, lo vamos a hacer con tripitas de bacalao. Un maravilloso patatoto de tripitas de bacalao, ligado un poco como toda la vida hemos hecho aquí las patatas en salsa verde, que yo creo que es un plato fundamental de los vascos. Y en la segunda parte del programa, aunque corresponde también a la primera receta, haremos unas cocochas de merluza ligadas en salsa verde como se han hecho toda la vida y las serviremos sobre ese patatoto cremoso hecho con tripas de bacalao. Un plato realmente marinero y un plato que al final conecta con la cocina vasca de pescado más tradicional. Salir todos al rellano de la escalera, como estará haciendo ahora Umberto Tocci, que es el maravilloso embajador de Italia en España, que está en Madrid, y decirle a todo Cristo que empieza Robin Hood, Atracón a mano armada. Luego volvéis al sofá, os sentáis, alejáis el mando a distancia, os ajustáis la pantaloneta y la tanga con la bandera italiana, cogéis papel y boli y toméis una nota de todo lo que va a ocurrir, porque en el programa de hoy vamos a hacer redobles y timbales, patatoto. Robin Hood. Lo hicimos ya hace muchos programas, pero acordaros cuando resolvimos aquel patatoto de Chistorra en las primeras entregas. La verdad que desde entonces yo creo que es una de las recetas que más ha revolucionado el programa. Sobre todo porque al final, en este caso lo que hacemos es sustituir el grano de arroz habitual en un risotto por una patata y por eso al final le trastocamos el nombre y le llamamos patatoto. Al final, para hacer este patatoto de tripas de bacalao hacen falta muy pocos ingredientes. Hace falta pimiento verde, cebolleta y ajo picados, aceite de oliva, la patata cortada en dados un poco hermosos, ya lo veis. Es importante que la patata tampoco esté cortada muy pequeña, que sean unos dados tipo como un dado de parchís, una historia así, que no sea muy pequeño, sobre todo para que al final no se nos desintegre. Es importante que luego sintamos la patata. Lógicamente este risotto al final, este patatoto guisará exactamente igual que un arroz, pero el resultado es muy distinto, sobre todo muy distinto porque vamos a incluir entre sus ingredientes las tripas de bacalao, que las tenemos aquí debidamente ya desaladas, y os voy a explicar lo que he hecho para que al final estén con esta otra textura, que lo único que he hecho es cocerlas. Luego, sobre este patatoto de tripas de bacalao, lo que haremos será acomodar unas cocochas de merluza de Bonamare, que son unos auténticos tigres, sobre esa patata guisada, y la verdad que lo que haremos es intentar homenajear, yo creo que las patatas en salsa verde, ¿no? Que es uno de los platos fundamentales de nuestra gastronomía. A mí por lo menos me encantan las patatas en salsa verde y creo que a vosotros también. En este programa, si no recuerdo mal, Martín las ha hecho en alguna ocasión y yo también. Esas patatas cortadas bien gruesas, guisadas con un buen caldo a las que se le pueden añadir pues esas segalas de mero o esa cabeza de merluza o lo que fuera. Cebolleta al fondo de nuestro sauté, muy bien picada. Vamos a añadir también el pimiento verde bien picado. Estas son las típicas verduras, de las patatas en salsa verde, o las típicas verduras de cuando hacemos un sofrito de tomate, que sabéis que a mí me gusta añadirle pimiento verde a mi tomate. Bien de ajo picado. Bien de ajo picado porque la base, el fondo tiene que ser muy gustoso. Las tripas de bacalao son de mi amigo Pachi Giraldo, que es un auténtico tigre. Están desaladas, por eso tendrán un poquito de punto de sal. Vamos a sazonar muy ligeramente nuestro sofrito de verdura. La verdad que la tripa de bacalao es un producto que no se estila mucho por estos lares. Es verdad que yo creo que yo creo que el pueblo que más guisa la tripa de bacalao pues son los catalanes, que hacen auténticas locuras, tanto en el recetario tradicional como en el recetario más evolucionado. Acordaros que la verdad que hemos tenido grandes invitados en este programa, Son ya muchas entregas.
Son muchos meses de trabajo, por aquí ha pasado muchísima gente muy interesante, porque vosotros lo sabéis mejor que nadie, que habéis estado ahí clavados en el sofá delante del televisor. Y uno de esos grandes invitados pues fue Joan Roca. Joan Roca, que tuvimos la suerte de que en las navidades pasadas estuvo por aquí alegrándonos el ojo, y acordaros que hizo aquella fantástica tarrina de berza con macarrones y con una brandada, que la estáis viendo en la fotografía ahí. Fijaros qué pinta tiene esa tarrina tan rica, que acordaros que lo que hizo fue acomodarla, bueno, pues en el fondo de un plato, con unas tripas de bacalao muy parecidas a estas, estofadas con ajo y perejil, y luego le tiro por encima una porrusarda bien sabrosa, hecha con las pieles, hecha, bueno, pues con bacalao, y quedó un plato muy, muy navideño. En Cataluña también están tan acostumbrados como nosotros a comer bacalao en navidades, y la verdad que la tripa de bacalao, bueno, pues se encuentra en muchos guisos, en muchos estofados. Santi Santa María, que también lo tenemos aquí en el plató, afortunadamente, colgado ahí en la pared, por los siglos de los siglos, amén, ha utilizado también mucho las tripas de bacalao en su restaurante. Yo la última vez que estuve en su casa, estando él vivo, recuerdo que me sirvió, bueno, pues un pez de San Pedro estofado con un sofrito hecho con tripas de bacalao y butifarra y habas, que era un auténtico escándalo. Y es verdad que la tripa de bacalao es un producto muy gelatinoso, es un producto muy sabroso, que no solamente vale para combinarlo con pescado, sino que también lo podemos tranquilamente combinar con carne. Estas mismas tripas de bacalao que están desaladas y servidas así en una barqueta, lo que yo he hecho es limpiarlas con un trapo para quitarle el exceso que suele tener de telilla negra, que no me gusta mucho. Tienen una especie como de telilla negra, y exactamente igual que hacemos como cuando limpiamos una merluza, un interior de merluza, que nos solemos encontrar, o cuando vamos a la pescadería y vemos en la pescatera cómo nos limpia la cavidad intestinal de la merluza, suele tener una especie como de telilla negra, muy parecida a esto. Lo que hay que hacer es, con mucha paciencia y con un trapo, ¿veis?, levantar esta telilla cuidadosamente. Daros cuenta que estas tripas están ya desaladas y están remojadas. Cuesta un poco de trabajo, pero esta telilla hay que quitarla con un trapo. Esto se elimina, se quita. Y una vez que están todas las tripas bien lavadas, acordaros que estas tripas están desaladas, que vienen en sal. Lo que hay que hacer es poner un agua al fuego, como tengo aquí, sin nada de sal, lógicamente. Meter las tripas de bacalao dentro y tenerlas más o menos guisando, bueno, más que guisando, cociendo en agua, pues entre 10 y 20 minutos. Yo estas las he tenido 15 minutos de cocción en agua. Las escurrís y el resultado es este. Una especie de gelatina muy, muy sabrosa, que le da mucho sabor a cualquier guiso que toca. Esto al final aquí se va a deshacer en pedazos muy, muy menudos y le va a dar una gelatinosidad muy, muy especial. Es importante que el agua de cocción de la tripa de bacalao no me la tiréis, que la tengo aquí guardada. Y además tengo un caldo de pescado, un poco de vino blanco y poco más, porque los otros ingredientes son los de las cocochas. Acordaros que haremos unas cocochas de merluza en salsa verde, con su ajo, con su cayena, con su aceite de oliva y con su perejil. Y eso lo posaremos luego sobre nuestro patatoto hecho con tripas de bacalao. ¿Veis que nuestro sofrito está ya muy alegre? Voy a echar un poco de guindilla aquí, no tenía previsto, pero le voy a echar. Aparte de echarle guindilla luego a la cococha, por lo menos media guindilla va a ir también al fondo de la patata. Luego le añadiremos la otra mitad de guindilla a las cocochas ligadas en salsa verde. Y sabéis, porque Pachi me lo ha contado muchas veces, que el bacalao es como el cerdo del mar. Se aprovecha absolutamente todo del bacalao. Los huesos de la cabeza, las tripas, los ojos, las egalas, lógicamente los lomos. Se hacen un montón de productos muy distintos con bacalao, y es una especie como de cerdo del mar. Vais a ver, al final lo que hay que hacer es coger estas tripas, que son muy, muy gelatinosas. Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues picarlas en pedazos un poco grandes, tampoco muy picadillo, ¿eh? Luego es importante que sintamos la mordida de estas tripas, que al final tienen como la gelatinosidad de un callo. Esto no sé si lo he dicho antes, pero por ejemplo, mezclado con unas patitas de cordero guisadas a la vizcaína, bueno, pues resulta una textura muy, muy, muy sabrosa. Comes las patitas de cordero bien ligadas, con, por ejemplo, con una buena salsa vizcaína, con su chorizo, con su jamón, y metes unas tripas de cordero picaditas y cocidas como estas en el fondo, que se disimulen entre la salsa, y al final le da una gelatinosidad muy especial. Sabéis que las manitas de cordero son muy gelatinosas, pero al final le da un punto como a pescado, un punto marino, y le da una gelatina superior. Lo mismo con unas manos de cerdo, en fin, con muchas recetas muy variadas.
Muchas veces os he dicho que la cocina que más nos gusta en este programa es esa cocina que se te queda pegada en los labios. Y estas cosas las conseguimos con la gelatina natural de productos tan fantásticos como estas, bueno, pues como estas tripas de bacalao o como esas cocosas que me están ahí esperando. Vamos a ir añadiendo las tripitas en el fondo. Fijaros cómo se agarran, como si fuera pegamento. Pasa que al final luego toda esa gelatina se deslíe en el fondo del sofrito y provoca una salsa realmente extraordinaria, ya os lo he dicho, ¿eh? Cuando las cocéis, hay un truco importante que es, en vez de echarlas a un bol y dejar que se enfríen para que no se haga una pelota, es importante, una vez que se escurren, sacarlas con cuidado a una bandeja e ir estirándolas sin que se junten las unas con las otras, para que cuando se enfríen consigamos que al final no se nos hagan una bola, porque al final esto es muy gelatinoso y podemos correr el riesgo de que se nos haga una especie de pelota. Lo mismo si las cocéis y luego si queréis las podéis congelar. Fijaros cómo se quedan las manos, como si me hubiera echado un cemento. Me las voy a limpiar. Fijaros, Fijaros cómo se deslíen y con el calor... Joder, fijaros qué auténtica virguería, Esto es el fondo, bueno, un fondo muy parecido a ese fondo que yo os decía que me sirvió Santi en su restaurante. Aquí se pueden hacer muchas cosas, Una de ellas es, por ejemplo, romper un poco de morcilla de Burgos o una butifarra y echar unas habas. Y esto ya es un guiso fundamental. Podemos cascar unos huevos batidos. Y un revuelto de tripitas de bacalao con huevos batidos también es un auténtico escándalo. O unos morros de ternera bien cocidos, cortados en dados, añadidos aquí con un poco de salsa de tomate o con una salsa vizcaína. También resulta un guiso extraordinario. Y sabéis que en este programa nos gustan este tipo de cazuelas. Vamos a añadir nuestra patata, porque lo que estamos haciendo es un patatoto, no os olvidéis. Me gusta cocinar. Y me gusta contagiaros esta energía a todos los que estáis sentados al otro lado del televisor. Soy consciente de que hay mucha gente que está levantando el culo del sofá para cocinar y no hay mejor objetivo cumplido para todo el equipo de este programa, pues eso, saber que hay gente que está detrás, que de repente está sintiendo esa energía, está asimilando el recetario y se está levantando de las posaderas de los asientos y de los cómodos sofás para lanzarse a la cocina. Objetivo cumplido, impresionante. Ya habéis visto que el fondo empieza a agarrarse. Aquí hay muchísima gelatina. No tengáis miedo que el fuego no sea muy fuerte. Y en este preciso instante lo que hay que hacer es empezar a añadir nuestro caldo de pescado. Que el fuego no sea muy fuerte, porque las tripas de bacalao son muy traicioneras, Son muy gelatinosas, se agarran muy rápido al fondo de la cazuela. Y es importante que cuando damos vueltas con el cucharón que nos agarren un poco, pero bailen, giren alrededor de la cazuela, que en ningún caso se queden adheridas al fondo. Yo creo que esto pide a gritos un poco de pimienta. Y además, cada vez que cojo el molinillo de pimienta me acuerdo de Santi Santamaría, que era un auténtico crack y que utilizaba el pimentero para muchas cosas, para salpimentar las rodajas de capipota, para echarlas a los callos a la catalana. Era muy amante de la pimienta, Santi. Y no solamente yo, sino muchos cocineros y muchos comensales de este país le seguimos queriendo mucho, a pesar de que haya fallecido. Vamos a añadir entonces, como os decía, fijaros qué fondo más espléndido, Vamos a ir añadiendo nuestro caldo de pescado. Y esta es la cocina. La cocina es, añado ese caldo de pescado y ese fondo empieza, bueno, pues a despegarse. Fijaros cómo empieza a salir aquí una tonalidad, bueno, pues un poco marrón, y eso significa que todo el fondo empieza a despegarse y empieza a estofarse nuestro patatoto de tripas de bacalao. Fuego suave, acordaros que exactamente igual que lo hacemos con los risotos, no conviene que el fuego sea muy fuerte. Esto no es arroz, pero es patata, y la patata sabéis que cuando se cuece muy fuerte también revienta. Así que vamos a tomar el fuego de 0 a 12 con estas placas de adhesa fantásticas de esta temporada. Vamos a colocar el fuego más o menos a un 7. Que vaya piano guisándose. Vamos rascando el fondo para que toda esa gelatina incrustada vaya despegándose.
Vamos a añadir también un chorrito de vino blanco. Me salió un gallo y toda la emoción. Joder, es que estoy aquí más contento que el copón. Me salen gallos. Habéis visto, ¿eh? Piano, piano. Sabéis que la forma de guisar un risotto o un patatoto es a fuego muy suave, que el caldo añadido muy poco a poco vaya consumiéndose, vaya reduciéndose. Y lo que hacemos es ir alternando tanto el caldo de pescado que tengo aquí como el agua de cocción de las tripas de bacalao. Ojo, porque el agua de cocción de las tripas de bacalao es un poco fuerte y suele estar un poquito subida de sal. Es importante que la probéis, pero sí es, yo creo que es fundamental que por lo menos algún cucharón de este caldo de cocción de las tripas acabe en el patatoto. Sobre todo porque además de las tripas aquí añadidas, esto le va a dar mucha gelatinosidad. Y no hay que hacer más que esperar, tener paciencia, que es la madre de la ciencia, e ir consumiendo todo el caldo que vamos añadiendo para continuar añadiendo nuestro caldo de pescado, que es este que tengo aquí bien caliente. El caldo de pescado y el caldo de cocción de las tripas siempre caliente, ¿eh? Y aquí me quedo más o menos unos 15-18 minutos de cocción, fuego muy suave. Y ya veis que además la cantidad que le hace falta para cocer es mucho menos que la del arroz. Y tener paciencia, en un segundo seguimos, tendremos nuestro patatoto prácticamente ya resuelto, justo lo ligaremos y sobre todo lo que haremos son unas fantásticas cocochas ligadas para colocar por encima. Y para terminar triunfantes, una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Bajo los brazos, pues si no, Yonchu no me pilla. Robin Food. Aquí estamos con nuestro patatoto, que le he bajado, lo he apartado del fuego, lo tengo aquí a un 3 más o menos. Y es importante que después de que pasen esos 15 minutos de cocción, que veis que la patata está entera, en ningún caso se rompe. Si se rompe un poco no pasa nada, ¿eh? Pero bueno, al final esto lo liga a la emulsión de la propia gelatina de las tripas y luego, pues lógicamente esto es patata, suelta el millón y también se liga. Es importante que después de esos 15 minutos de cocción, fijaos qué aspecto más fantástico tiene esta historia, lo dejemos reposar por lo menos 5 minutos con el fuego muy muy suave, sin que hierva, prácticamente imperceptible. ¿Veis los pedazos de tripas? Que a muchos al ojo pensaréis que es como chipirón. No tiene nada que ver la textura de la tripa con la del chipirón. Es mucho más melosa, mucho más tierna que un chipirón guisado. Y lo que vamos a hacer es añadir aquí un poco de perejil picado. Y como os he dicho, vamos a esperar unos 5 minutos para que al final la patata absorba el resto de jugo. Y en el último momento, si hace falta añadirle un poquito más de cantidad de caldo, lo que haremos es añadirle un poco de caldo y luego ya fuera del fuego un poco de aceite de oliva virgen. Y esto será, bueno, pues la base de nuestras cocochas que vamos a ligar ahora mismo al pilpil. Esto es un plato de por sí ya, ¿eh? Un plato muy bueno si, por ejemplo, le colocáis encima 3 o 4 lomos de bacalao giraldo, un bacalao de estos de giraldo, esos lomos grandes, colocáis una fuente de microondas, no hay que echarle absolutamente nada, más que meterlo en el microondas más o menos unos 4 minutos a 750 vatios, lo sacáis sin quemaros, el jugo de cocción resultante que está en la bandeja lo volcáis aquí a las patatas, le dais unas vueltas, colocáis esos 4 lomos de bacalao cocidos al vapor en el microondas encima, echáis un poco de aceite de oliva virgen y es una merendola del copón. Encima de estas patatas podéis colocar lo que queráis, hasta vuestra novia, si hace falta, la colocáis aquí encima y os la coméis en pedazos. Y como os he dicho, esto tranquilamente en reposo. En este otro sauté vamos a añadir aceite de oliva virgen. Vamos a subir un poco el fuego porque lo que queremos es que nos baile un poco el ajo picado. Tengo aquí mis cocochas de Bonamare, que sabéis que es muy buena gente, que nos acompaña desde hace, bueno, pues unas semanas. Hemos hecho cosas muy buenas con productos congelados, sabéis que hay productos congelados fantásticos con los que hemos hecho un recetario bien extenso. Y hoy le toca el turno a estas cocochas, fijaros qué pinta tienen, bien limpias, prácticamente vienen ya limpias en el envase. Si sois un poco escrupulosos, las afeitáis un poquito más. Y he añadido un poco de cayena aquí en el fondo. Sal, esto es un cazo que tengo recién sacado del congelador, porque lo que vamos a hacer es la técnica esta que nos enseñó Martín para ligar las cocochas bien fácilmente. Son cocochas frescas, así que lo que hacemos es añadir un poco de sal. Si estuviéramos guisando unas cocochas de bacalao de saladas de giraldo no haría falta, lógicamente, echar la sal. Son cocochas de merluza frescas de Bonamare y por eso les echamos un poquito de sal. En el momento en el que el aceite baila, lo que hacemos es apartar la cazuela del fuego. Y aquí ya directamente lo que hacemos es posar
nuestras cocochas. Importante fuera del fuego, ¿eh? Para que no se nos arrebaten las cocochas. Y para que nuestra cazuela ligue con mucha facilidad. Lo vais a ver en un pispás. Están bien frías. Además, el que las cocochas estén frías, lo que hacen es que este aceite que está en el fondo se nos enfríe. Lo vamos a acercar ya al fuego. Es importante que no se nos arrebaten las cocochas, ¿eh? Y yo le llamo arrebatarse a las cocochas a que se añadan a fuegos muy calientes y al final queden como medio fritas. Es muy importante porque la cococha es muy delicada, que la tratemos con sumo mimo. ¿Veis? Por ejemplo, yo a estas cocochas pues no les añado nunca pimienta. Nunca he añadido pimienta a las cocochas. Y no le añado pimienta ni loco. La textura de esta tripita de bacalao, al final es una textura muy parecida a las de las cocochas confitadas, que estáis viendo ahí una fotografía bien sabrosa de unas cocochas confitadas. Tiene mucha similitud con estas cocochas que estamos aquí cocinando a fuego muy suave. Hay grandes cocineros que han hecho cocochas bien ricas y que tratan el pescado con mucho respeto, como Igor del Calla, que le estáis viendo ahí en una fotografía. Hemos hablado mucho de él, ha venido al programa y nos ha asado esos rodaballos fantásticos a la parrilla y esa cocina fundamental que los vascos hacemos sobre las brasas de carbón o sobre las brasas de leña. También los vascos sabéis que nos gustan mucho este tipo de guisos pausados de cocina, sobre todo de cocina de pescado. ¿Habéis visto, no? Vamos a subir un poquito más el fuego. Atentos al patatoto. Ahí va, ahí viene, ahí va, que vienen los toros, como en el encierro. ¿Veis? Vamos dando unas vueltas. Si vemos que hace falta añadir un poco más de caldo, como veis que ha chupado ya bastante caldo, lo que hacemos es añadir un golpe, pero muy ligero, ¿eh? Vamos jugando con esa capacidad que tiene la patata de absorber los jugos y los sabores. Y que en ningún caso quede esto jamás apelmazado. ¿Veis? Cómo va viniendo ese hervor. Al final la cocción de la cococha es una cocción muy rápida, porque esto se liga con la mirada. Daros cuenta cómo aquí las cocochas empiezan ya a cocinarse. En el centro hay un punto sonrosado. Y esto no os creáis que se merece mucho más cocción, ¿eh? Que hierva un poco más el centro, a fuego muy suave, sin dejar de menear. Me gusta ligar cocochas. Y sobre todo me gusta mirar la cara de los extranjeros, de los turistas, cuando vienen a casa y de repente comprueban, cuando uno le hace una cazuela delante de los ojos a un guiri, que un bacalao al pil-pil, que una merluza en salsa verde tradicional o que unas cocochas jamás se ligan ni con harinas ni todas estas historias. Se ligan a muñeca y utilizando muy buenos productos. Vamos a añadir un chorrillo de vino blanco. Y como os he dicho, lo que vamos a hacer es, sobre un cazo que acabo de sacar del congelador hace un segundo, añadir todo el aceitillo con ese jugo que sueltan las cocochas. Acercar esto de nuevo al fuego, que lo podemos ya bajar. Añadir un poco de perejil. Y empezar a ligar nuestras cocochas. Vais a ver, se ligan con una mirada. Vamos añadiendo muy poco a poco el aceite. ¿Veis cómo va ligando? Es buen truco lo del cazo frío al lado, para que toda la gelatina y todo el jugo al final precipite de temperatura, baje la temperatura y consigamos que nuestras cocochas liguen perfectamente. Me acuerdo de mi amigo Iván, el de Sotero, que le estáis viendo ahí con una caja de anchoas, que yo creo que tiene una de las mejores cocochas que se pueden encontrar en Donosti. Y de todos los pescateros, por cierto, que están en los mercados, sobre todo en el mercado de la Ribera en Bilbao, que yo creo que es un mercado por el que tengo debilidad. Luego también, pues, joder, en Vitoria también hay buenos mercados y hay buena cesta de la compra. Fijaros, cococha muy bien ligada. Vamos a añadir al final un poco de perejil, que está picado como para enfermos. Habéis visto que está picadillo, muy picado, porque tengo un equipo de trabajo que son unos auténticos cracks. Y es verdad que el perejil ha de estar muy bien picado. Si veis que la salsa está un poco gorda, que no es el caso, podéis añadir unas gotas del caldo de pescado. A este patatoto, que lo tenemos aquí a la derecha, le podríamos haber echado un poco de aceite crudo, que no le he echado porque lo que he hecho es añadirle un poco del aceite de, bueno, pues de las cocochas ligadas. Yo creo que al final la textura es esta.
Y yo lo que aconsejo es que llevéis estas dos preparaciones a la mesa y al final hacer, bueno, pues una especie de mezcla de las dos. Pero si lo quisiéramos emplatar, yo creo que al final el invento fundamental es colocar una base bien caliente en nuestro patatoto con tripas de bacalao, de mi amigo Pachi Giraldo, que es un super crack. Hacer una especie como de cama. Es muy gustoso esto, es muy sabroso. Os invito a que descubráis las tripas de bacalao. Y encima, yo creo que lo más interesante es coger unas cuantas cocochas de mi amigo Carlos Iglesias de Bonamare, que es un tigre del copón, bien ligadas al pil pil, que ya os he dicho que es una de las recetas clásicas, bueno, pues de nuestra cocina. Además me hace ilusión porque la tienda que tiene Carlos Iglesias en Bilbao está muy cerca del viejo Guría. Y si hay un cocinero, bueno, pues que nos ha desmayado a todos con sus bacalaos ligados y con sus salsas pil pil, pues ha sido el gran General Pilline. Al que queremos mucho, a pesar de que haya fallecido. Está muy bien recordar a los viejos cocineros y en este programa nos hartamos de acordarnos de todos ellos porque son muchos. Han trabajado antes que nosotros y se han jugado el pellejo en muchas más ocasiones que nosotros, porque nosotros vivimos afortunadamente épocas difíciles, pero todavía no épocas de hambruna como han vivido ellos. Ya habéis visto, una cococha más y luego sobre todo lo importante es darle a esto unas vueltas, recuperar un poco de este fantástico pil pil y echarlo alrededor y sobre nuestro patatoto de tripas de bacalao. No me digáis que no nos hemos currado hoy dos guisos fundamentales. Habéis visto dos cazuelas que también funcionan juntas como las grandes cosas. Un poco de perejil por encima. Y aquí lo que hace falta es una buena cuchara, una buena botella de chacolí vizcaíno, bien fresco y disfrutar como auténticos enanos. Esto ha sido una nueva edición de Robin Food Atracón a Mano Armada. No os olvidéis que os quiero un huevo y que es muy importante que aprendáis a guisar platos tan fundamentales como estos, porque cuando nos lleven al tanatorio es fundamental que hayamos aprendido a guisar como auténticos enanos, porque esto une y hace las sobremesas muy muy largas. No os olvidéis que en davidejorge.com y también en la web de itv.com podéis volver a reproducir el programa de hoy. Joder, impresionante. Agur.